Aparte que Liliana abrió hermosamente la Feria del Libro de Buenos Aires con una charla, una disertación que nos gustó y que nos emocionó muchísimo. Para repasar entonces, Liliana nació en Buenos Aires en 1943, fundó y fue responsable con Abelardo Castillo de dos de las revistas literarias de mayor repercusión en las letras argentinas y latinoamericanas, El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Sus libros de cuento, publicados entre 1966 y 2011, más varios textos inéditos, conforman el volumen Cuentos Reunidos. Publicó las novelas Zona de Clivaje, El fin de la historia, Noticias sobre el iceberg, en 2024, y los libros de no ficción Las hermanas de Shakespeare, Diálogos sobre la vida y la muerte y La trastienda de la escritura. Obtuvo, entre otras distinciones, la mención única del Concurso Hispanoamericano de Literatura de la Casa de las Américas, el primer premio municipal de novela, el primer premio nacional de libros de cuentos, el premio Conex de Platino, el premio Esteban Echeverría de la Trayectoria. Entre 1978 y 2022 coordinó talleres y clínicas de narrativa en los que se han formado varios de los mejores nuevos narradores de la literatura. Y vaya que sí, ¿no? Muchos. Eugenia Sicabo es doctora en Ciencias Sociales, socióloga y periodista, docente e investigadora en Gestión del Arte y la Cultura de UNTREF y en Sociología de Cultura de la UBA. Y Señaladores, que su podcast se encuentra en Spotify, dicta talleres de lectura y publica en medios locales y del exterior. Así que también pedimos un aplauso para Eugenia. Te recomendamos mucho sus columnas en blog, sus podcasts, Señaladores, Marcar como leído, los programas. Yo soy una seguidora de Eugenia, así que si ustedes no lo son, se lo recomiendo también. Yo también lo recomiendo. Bueno, adelante, chicas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Un placer estar aquí celebrando a Cortázar. Y además siempre para mí es un placer y un honor, a ver, siento que da bien, compartir espacios con Liliana Hecker. Se supone que esto es un diálogo, pero yo la verdad es que quiero escucharla más a Liliana que hablar yo, porque tiene un vínculo muy largo, muy vasto, muy contradictorio con Cortázar, con su obra y con él en persona, porque fueron protagonistas de diversas polémicas que se dieron en revistas culturales en su momento. Y además, digo bien, tu primer cuento lo publicaste en El Grillo de Papel, en el ejemplar en donde él publicó por primera vez La continuidad de los parques. Bueno, los quiero saludar, estoy muy feliz acá con todos ustedes en el CCK, yo lo sigo llamando CCK, y justamente hablando de uno de los grandes escritores argentinos y grandes y queridos, un tipo muy querido. Quiero aclarar esto porque después también vamos a hablar de lo controvertida que fue esa amistad, porque fue amistad con Julio Cortázar. Y muy contenta, recién la conocía a Mariana, pero charlamos y ya me encantó, también a Lucio, y bueno, con Eugenia tenemos muchos encuentros y vamos a seguir teniendo, por supuesto, muchos encuentros, así que me encuentro muy feliz acá para hablar de este grande y maravilloso y queridísimo escritor que fue Julio Cortázar. Así que bueno, pero quedo acá en mano, porque no te creas, ya me quiere escuchar, pero yo quiero conversar con Eugenia y que me haga preguntas. Charlaremos y después sí, me va a parecer hermoso y quiero que a todos charlar con ustedes y nos hagan preguntas. Bueno, no, yo señalaba esto, que tu debut como escritora y como cuentista coincide con la publicación de uno de los cuentos más conocidos de Cortázar, un cuento maravilloso que es Continuidad de los parques. Desde entonces, vos eras ya lectora antes de Cortázar, porque tenías 20 años, vos hiciste todo. No, tenía 17. 17. Bueno, a ver, ahora sí nos vamos a meter de cabeza, ¿no? En lo que fue el Cortázar que todavía no era ese ídolo recontra conocido, ¿no? Sino que era un escritor que ya había publicado, hasta ese momento, hasta la salida del Grillo, había publicado 2 libros de cuentos excepcionales, que siguen siendo excepcionales para mí. Eran Final del juego y Bestiario. Muy poca gente conocía
realmente a ese autor excepcional, y a fin del 59 se publica Las armas secretas. Y yo empecé a leerlo, la verdad, cuando entré al Grillo de Papel a los 16 años, entré al Grillo, ese fue mi entrada a la literatura. Yo siempre digo, yo soy la genuina escritora de los 60, porque ese día que entré al Café de los Angelitos, donde nos reuníamos los viernes, fue el 22 de enero de 1960. Así que entré a la literatura con la década del 60 y me siento realmente, y sigo siendo una escritora de los 60, a veces que ya pasaron varias décadas, no tengo 81 ahora, desde ese día en que entré. Bueno, Abelardo Castillo, que siempre fue una excepción, además de un tenor, todavía en esa época no se lo imaginen, ese escritor extraordinario, realmente, que fue después, tenía 24 años, había publicado en el primer número del Grillo de Papel su cuento El Marica, era la primera vez que publicaba un cuento. Quiero ubicarlos para que entiendan que en ese contexto Cortázar, para casi toda la gente de Argentina, era un perfecto desconocido. Años antes había publicado ese cuento extraordinario que es Casa Tomada, lo había publicado creo que en la revista Sur, pero bueno, lo conocía una minoría. Castillo, recibió en la revista el libro Las armas secretas y le hizo una crítica realmente muy profunda, descubriendo la excepcionalidad que había en ese libro. Y hay una anécdota muy hermosa, cuando Cortázar había venido a la Argentina, supongo que a visitar a Cortázar, vivía en París desde 1951, había venido a visita privada, sin duda. Cuando se estaba yendo, parece, eso nos enteramos mucho después, un amigo le lleva el número 2, era del Grillo de Papel, donde se publicó la crítica de Abelardo Castillo. Entonces ahí nomás, antes de embarcar, ¿no?, Cortázar le escribe una carta a Abelardo diciéndole, bueno, cómo le había fascinado esa crítica, y a partir de ese momento empieza una gran cercanía de Cortázar con la revista. A partir de ese momento él fue colaborador permanente, fue amigo de la revista. Entonces, yo escribí mi primer cuento, yo escribía cosas, tenía 16 años, después 17, cumplí ahí. El primer cuento que escribí, tiene su historia, pero que no voy a contar ahora, no viene el caso ahora es Cortázar. El primer cuento fue Los Juegos, se publica en el número 4 del Grillo de Papel, y en ese mismo número, que es una de esas cosas que pertenecen a mi historia privada y que me llena de alegría, se publica un cuento inédito que había mandado Julio Cortázar, y el cuento es esa belleza increíble que es Continuidad de los Parques. Entonces, a mí esa anécdota, como tantas otras que he vivido, me acompaña siempre. Haber publicado mi primer cuento, ¿no?, en compañía de la primera vez que se publica, que se conoce un cuento tan excepcional de Cortázar y tan cortázariano como es Continuidad de los Parques, eso pertenece siempre a mi origen, no me lo puede cambiar nadie. Pero por eso quiero ubicarlo, porque hablaremos sin duda de Cortázar, que es nuestro tema. Yo quiero ubicarlos, sobre todo los que son jóvenes, los que están cerca de ser contemporáneos míos, deben saber perfectamente que en el 60 todavía Cortázar era un escritor que conocía solo una minoría, y Cortázar, ahora hablaremos de eso, Cortázar empieza realmente a ser más conocido en 1962, cuando publica Historia de Cronopios y de Famas, libro realmente también excepcional, muy cortázariano,
Y bueno, y en el 63, la bomba, Rayuela. A partir de ese momento de ser casi desconocido, se transforma en un escritor sagrado. Sagrado, ¿eh? No, la gente le ponía el Rocamadour, cualquiera, un comerciante más o menos lector le ponía Rocamadour al kiosco, las chicas querían volcar borscht y parecerse a la maga, es decir, se lo amaba a Cortázar. Y ahí empieza mi historia controversial con Cortázar, que yo era muy lectora de Cortázar, ya había leído sus libros de cuentos y fui de las primeras lectoras, creo, de Rayuela. A mí, ahí ya empecé a mostrar la hilacha, ya me había empezado a mostrar un poco antes, pero porque me gusta mucho la polémica y no me gustan... siguen sin gustarme las cosas establecidas. Hay que leer literatura fantástica, ahora hay que hacer esto. No me gustan. Las cosas que se hacen por moda no me gustan. Y a mí lo que me enojaba mucho, que lo que maravilló sobre todo en Rayuela, que realmente tiene escenas y situaciones y personajes que son extraordinarios, pero lo que más se ponderaba de Rayuela era eso de que uno tenía que ir de acá para allá, ¿no? Siguiendo el orden que indicaba Cortázar. Es decir, lo más superficial para mí del libro, porque yo decía, papá me había enojado mucho de Cortázar, algo que le había dicho, que uno podía leer el libro como quería, pero que bueno, que él ya imponía un orden, ¿no? Pero bueno, uno podía leer el libro como quería, uno lo podía leer secuencialmente, entonces era el lector hembra, o leerlo, como Cortázar decía, y era el lector macho. O sea, a mí me enojó muchísimo y yo estudié física y siempre me fascinan las matemáticas, le decía que impone un orden impuesto, ¿no? Que sea 45, 7, 99, está en orden como 1, 2, 3, 4 si lo impones. Entonces yo en esa crítica, que yo tenía 20 años cuando hice esa crítica, señalo todos los aspectos excepcionales que tenía y que sigue teniendo Rayuela, y al mismo tiempo le cuestionaba a Cortázar cierta notoriedad que para mí era superficial e innecesaria, que el libro, es decir, la verdad que la literatura solo puede ser leída secuencialmente, y si no, uno puede, yo agarro el Quijote y empiezo por donde quiero. Es decir, uno siempre es libre de empezar un libro, leer un libro, releer un libro por donde quiera. Bueno, todo eso se lo dije en esa crítica, que fue bastante sonada, incluso Cortázar me escribió... tengo tantas cosas que decir. Sí, tengo todo. Tengo incluso el artículo original, porque gracias a que existe un archivo histórico de revistas argentinas que se llama AIRA, leí el texto. Todos y todas pueden leer la crítica que le hizo Liliana Hecker entonces a Cortázar. Está en el Escarabajo de Oro, en el número 20, incluso está el facsimilar, con lo cual uno puede ver la disposición de esas páginas y el lugar que tuvo esa crítica en la revista. Hay algo que me pasa al escucharte, que le debe pasar a muchos y muchas, que es que Cortázar es un escritor muy querido porque te hace cómplice como lector, te hace cómplice, te hace amigo. Uno lee un par de cuentos de Cortázar, ni hablar de cuando se lee a Rayuela, uno se siente próximo, no es un escritor que marca una distancia, no es un escritor elitista, es un escritor que justamente facilita el ingreso a su universo. Y en tu caso, vos fuiste amigo de verdad, entonces todo lo que a uno le pasa por el cuerpo como lectora, a vos te pasa por el cuerpo como lectora y como contemporánea y como, bueno, amiga con muchos años y muchos centímetros de diferencia, porque fue muy famoso. Estaba bueno pero estamos haciendo un homenaje, hablemos de lo importante. Era una época, bueno, ahora vean, era una época, no, la imagen no tenía tanta importancia como tenía ahora. Entonces Cortázar, lo habíamos leído mucho,
no sabíamos bien cómo era. Yo me acuerdo incluso cómo él hablaba en su hermosísima novela Los Premios, que ahí también Abelardo le hizo la crítica en el dicho de papel. Él hablaba de la London, de la confitería London, que ahora trató de dedicar a Cortázar, ¿no? Entonces una vez cuando habíamos ido a la London y había un señor muy formal, claro, sabíamos que Cortázar era mucho mayor que nosotros, y sí debe ser Cortázar, que nos sorprendió mucho cuando conocimos la imagen de Cortázar, porque realmente, bueno, él tenía se supone que una enfermedad, pero muy propicia, porque él seguía creciendo y además se mantenía joven. Cortázar tendría en esa época casi, no sé, bueno, para nosotros era mucha edad, 50 y pico, pero tiene una pinta de muy joven. Después conocimos eso, no teníamos esa imagen, pero después cuando la conoces, es muy amigo y él se escribió con muchísima gente joven, entonces todo el mundo lo quería, a veces demasiado, entonces se lo endiosó demasiado y yo ahí nomás. Bueno, en ese artículo me llamó mucho la atención, claro, como son cosas extemporáneas, o sea, esa crítica es tan válida hoy como fue en su momento, porque uno puede leer tanto la crítica como la novela de Cortázar, que no solo le haces una crítica a esto del lector, además el lector hembra que se supone pasivo y sigue un orden, y el lector macho que se supone activo, la actividad, la pasividad, ahí hay mucho que, bueno, el patriarcado, ya sabemos, sí. Pero además marcas una diferencia entre la parte del lado de acá y del lado de allá, y le haces una crítica que yo comparto totalmente, que nunca la había leído en esa clave, que había la del lado que pasa en París, siempre me había gustado mucho más que la otra, y no había vuelto sobre eso, y al leer ayer la crítica que publicaste hace 40 años, claro, era el eje que comparto como lectora crítica, digo, porque uno puede gustarle mucho una obra y sin embargo ver que hay cosas que están mejor resueltas que otras y disfrutar de ellas. Y bueno, vos no fuiste para nada complaciente. A propósito de lo cual, Cortázar, que leía como un obseso las críticas que le hacían a sus obras, o sea, alguien que le importaba mucho la opinión del resto, ahí están sus cartas publicadas, tiene una tradición epistolar muy rica, Julio Cortázar, le escribía a todo el mundo, escribía con mucha gracia, mezclaba idiomas, era muy pícaro en su escritura y muy prolífico. Entonces le escriben a su editor, a Paco Porrúa, que fue el editor de Rayuela, de Cien años de la ciencia ficción, creador de Minotauro. Era el que tenía la colección Minotauro, excepcional, sí. Dice, lo voy a leer. Esto es una carta a Francisco Porrúa de Julio Cortázar en el 63. No, en el 63. Sí, en el 63. 1963. Yo me enteré cuando leí la carta completa. Es muy lindo cómo se refiere a Liliana, pero eso lo voy a leer yo. Dice, lo más divertido es el despelote imponente que se armó en el escarabajo de oro. Justo antes de irme a Viena recibí la carta de Arnoldo Lieberman elogiando el libro y tratándome de bestia, animal, etc. El vocabulario a la moda para disimular la emoción. Después llegó una carta de Abelardo Castillo, más moderada pero igualmente entusiasta. Y ahora a la vuelta me encuentro con una reseña de una señora, Liliana Hecker, que me sacude contra las cuerdas. Y una carta de Lieberman donde me anuncia que ha renunciado a la codirección de la revista en señal de discrepancia con esa nota. Porque había renunciado un año antes. Pero bueno, yo después. O sea, como ves, que la agresión espiritual que pretendía la novela empieza a manifestarse en algunos sectores. Y dice después, además de hablar de otras reseñas y demás, dice, en cuanto se compara con Joyce, se compara con Cervantes, tiene un ego importante el señor Julio Cortázar en esta carta a su editor, y dice, en cuanto a Liliana Hecker, que es muy inteligente, la cosa está en eso, es que no es más que inteligente. Los trasfondos ni los huelen, y por ejemplo cree que las particularidades de lectura y lo que ella llama anécdotas y misceláneas son cosas rejuntadas a posteriores y metidas como adobo. La chica se enoja, me acusa de estúpido. Tiene razón, pero mi estupidez es el nombre que ella encuentra para lo que su inteligencia es incapaz de definir y catalogar, y por ahí dice muchas cosas que están bien. De todos modos, es la crítica más atenta y minuciosa que he leído hasta ahora.
Prefiero eso a los ditirambos epistolares que me llegan y que a lo sumo prueban que sus autores andan a la casa de dioses. Y yo como Dios, che. Yo como Dios, che, es hermoso porque está cortasariano. Yo ¿Cuándo te cuando... enteraste de esta carta? Quiero saber todos los chismes. Es decir, hace unos años, Con la cuando leí las correspondencia. cartas, dije, ay, me llega un piropo tardío, porque eso te diga, bueno, pero dice, es decir, pescó exactamente lo que yo quería. Es decir, eso, bueno, por ahí es más, dice más cosas más ciertas que esos que me endiosan. Digo, ay, me entendió Cortázar. Por eso, la relación mía con Cortázar, que fue, hay varias vidas vueltas, ¿no? Porque también, ahora vamos a ver en otro sentido, pero sí, es cierto, lo cuestioné cuando nadie lo cuestionaba. También lo elogié cuando se puso de moda, ¿no? Tirarse, porque en realidad todas las modas me molestan. En el 73, ¿no? Que está por subir Cámpora, que ahora parece difícil, ¿no? Pero tenemos tanta historia, ¿no? Detrás. Cortázar publica su libro, el libro de Manuel, y además viene a Argentina, ahora les voy a contar porque es ahí donde lo conocí, y lo conocimos a los de la revista, personalmente a Cortázar, viene a Argentina y dona los derechos de autor del libro de Manuel a la CGT de los argentinos. Quienes tengan muchos años recordarán que la CGT de los argentinos, quienes lean un poco de historia, recordarán que era realmente una agrupación sindical muy progresista, realmente excepcional. Es decir, era un acto político, pero en esa época de una politización extrema, ciertos escritores le cuestionaban a Cortázar el nombre de una ideología, pero para mí era algo equivocado el vivir en París. Así como se lo había endiosado en el 63, en el 73 se lo cuestiona porque vive en París. Y en esa época yo escribo contra toda la corriente y se cuestionó muchísimo el libro de Manuel, y yo hago una crítica elogiosa del libro de Manuel. Digo que un escritor, hago una crítica larga, pero digo que un escritor no está obligado a escribir siempre su mejor libro, pero sí tiene la responsabilidad de comprometerse con su realidad para ser un escritor con todas las letras, y que yo creía entonces, por ese compromiso implícito del libro de Manuel y por ese acto de donar los derechos de autor a la CGT de los argentinos, que Cortázar es un escritor con todas las letras. En esa época, cuando él viene para presentar el libro de Manuel, es muy gracioso, llama a la casa de Abelardo Castillo. Cortázar, lo que conocíamos muy bien de Cortázar era la voz. Muchos de ustedes deben haber escuchado grabaciones, tienen una R muy particular, ¿no? Se llama frenillo, creo que es eso que se llama. Muy difícil de La escuchar. cuestión es que lo llama a Abelardo y le dice, habla Cortázar, y Abelardo pensó que lo estaba cargando, que era un amigo que estaba invitando a Cortázar y que lo estaba cargando, y no le creía, hasta que realmente dijo, no, soy Cortázar, tengo ganas de conocerlo, pero un grupo muy chico. Y bueno, ahí nos reunimos en la casa de Abelardo Castillo. Bueno, estaba Silvia Iparraguirre, estaba, me acuerdo, Marcelo Cohen, había éramos muy pocos, y ahí vino Cortázar y ahí lo conocimos a Cortázar. Fue maravilloso todavía. Cortázar era muy tímido, nosotros esperábamos ese humor increíble de Cortázar, pero todavía esa vez fue maravilloso conocerlo, era muy tímido. Pocos días después fuimos a comer afuera y ahí sí, es como que se soltó y contaba anécdotas tan divertidas, ¿no? Que realmente nos reímos muchísimo. Y después él me invitó, yo estaba viviendo en un departamentito en la calle Maipú. Yo le había comentado que había hecho, todavía no se había publicado, la crítica del libro de Manuel. Él me dijo que quería conocerla, entonces yo fui a su casa y bueno, le leía y tomamos whisky, charlamos y le leí la crítica y bueno, pero le gustó mucho. Así que por eso, ahí ya viene otro episodio en que
voy contra la corriente, pero esta vez una corriente que quería lapidarlo a Cortázar por vivir en París, y yo lo defendí por sus opciones políticas y decía que bueno, el escritor y cualquiera tiene derecho a vivir donde quiera y por los motivos que quiera, ¿no? Así que ahí sigue mi relación contracorriente con Cortázar. Vos antes dijiste que hay aspectos muy cortasarianos de la obra. Bueno, mi generación le pasó otra cosa, que fue, como ya era tan conocido, hubo mucha gente que empezó, bueno, y además con la comparación con Borges, tan molesta y tan pesada, es como que era un escritor, empezó a ser un escritor menor, pero cuando esa fama da la vuelta y de tan famoso... Peor que menor, claro. Decían, eso lo dijo un escritor muy conocido, ahora no quiero decirlo porque supongo que no debe estar, no le gustará que lo diga, pero dijo, es decir, sería el peor, si me dijeran a qué escritor no quiero parecerme nunca, es a Julio Cortázar. Hubo 2 o 3 opiniones así como que lo lapidaban, ¿no? Eso fue una moda, creo que en el 90. Sí, incluso como si fuera así como era una contraseña generacional y no había nadie que no pudiera leer Cortázar en tu tiempo. Sí, a finales de los 90, como me pasó a mí, leías a Rayuela y querías conversar sobre eso, era absolutamente de modé, era como una literatura adolescente. Decían que era una literatura para adolescentes. Sí. En fin. ¿Y a vos qué es lo que más te conmueve de la obra de Cortázar? No, a mí, espera, yo quiero decir, y de su en estilo, esa época sí. yo publiqué un artículo que se llamaba Las muertes de Cortázar, es decir, porque de qué maneras distintas se lo mataban. Cortázar podía morir, pero además lo mataban a Cortázar, ¿no? Hundiéndolo como escritor. Eso también pasó y ahí también, ahí Cortázar no se pudo enterar, pero yo publiqué un artículo que se llamó Las muertes de Cortázar. A mí realmente quiero decir ahora, hablé, tengo más historias, me encontré con él en París, bueno, después por ahí algunas podemos, es inabarcable la relación. Yo no sé cuántas preguntas hacerte después del whisky, del departamento, de Julio, no sé. Vos contás hasta donde quieras, Lili. Ya pasó mucho tiempo, prescribió. Ya pasó mucho tiempo. Ya pasó mucho tiempo. No, quiero decir que Cortázar fue un escritor que me movilizó desde el comienzo. Yo, leer Cortázar es como que sacudió mi manera de escribir. Por ejemplo, Borges es extraordinario, pero sin duda cualquiera que escribe en Argentina, aunque no lo reconozca, debe tener alguna marca de Borges, porque uno está marcado por todo lo que va constituyendo la literatura argentina, pero yo no tengo marcas notorias de Borges en mi literatura. Sí puedo reconocerlas en Cortázar. Yo sé, por ejemplo, que mi primer cuento, Los Juegos, tiene que ver con haber leído poco tiempo antes el cuento Los Venenos de Cortázar. Es decir, que ya en esa época temprana, es decir, los cuentos de Cortázar me cautivaron. Una manera de entender lo fantástico, de perturbar que tenía Cortázar, una falta de solemnidad, una prosa. Fíjense, es maravilloso porque yo siempre reivindico la puntuación porque es de las pocas herramientas que tiene un escritor. Entonces la fascinación en Borges es esa sintaxis rigurosa donde en general no falta ningún signo de puntuación. Borges pone todas las comas donde hay que ponerlas. Y lo fascinante en Cortázar es que de pronto rompe con los signos de puntuación y pone una sola coma, donde a lo mejor Borges hubiese puesto 4 o 5, y eso le da una música particular, ¿no? Tiene una musicalidad impresionante. Hay cuentos de Cortázar, de hablar el perseguidor, La noche boca arriba, El otro cielo, Las puertas del cielo, Una flor amarilla. Una flor amarilla no es de por ahí de los cuentos más conocidos de Cortázar. A mí es un cuento que me sacudió, eso que son, hay 3 generaciones, alguien que se encuentra con sí mismo cuando es chico, es un cuentazo, ¿no? A mí realmente, es decir, los cuentos de Cortázar me deslumbraron, me marcaron profundamente. Igual,
Cortázar, y hay como Borges de alguna manera, pero más. Es un escritor peligroso en el sentido de que es muy fácil, ¿no?, copiarle la música muy superficialmente. Un concurso de cuentos, nosotros organizábamos concursos de cuentos en el Escarabajo, ya en el 60 y pico, y claro, lo que hacíamos en la revista, hacíamos la preselección. Yo les puedo decir que realmente un 50% de los cuentos que llegaban eran de Cortázar, es decir, le copiaban, viste, la superficie, pero en ese sentido era un escritor riesgoso. Borges también, pero a Borges era más difícil copiarle la música. A Cortázar, se ponían, entonces todo el mundo escribía cuentos a la manera de Cortázar. Es uno de los riesgos que tuvo en esa época, sobre todo en los 60 y principios de los 70, ¿no? ¿Disfrutás más de sus cuentos, de sus novelas? ¿Te gustan más sus cuentos que sus novelas? Sí, Rayuela me sigue pareciendo fascinante. Pude leerla después, ya sin la presión que ejerció sobre mí la moda Cortázar. Entonces lo leí como a mí se me ocurría, sin ningún tipo de presión, y realmente tiene capítulos que son, pero increíbles. Ni hablemos del capítulo de Madame Trepat, por ejemplo, que es extraordinario, o hay un capítulo que es imborrable para mí, cuando uno lo ve a Horacio Oliveira, el protagonista, con un montón de amigos ahí en Francia, hablando pavadas, porque es la verdad, están hablando pavadas, y mientras tanto Rocamadour, el bebé, se ha muerto. Es decir, que alguien que pueda, es decir, haces una revalorización de toda esa conversación sin sentido mientras un bebé se está muriendo y ya se ha muerto, ¿no? Para mí es imborrable. Otras cosas imborrables de Rayuela, el glíbrico, por ejemplo. El glíbrico es un lenguaje inventado por Cortázar, y lo extraordinario es que el glíbrico, lo increíble, todas las palabras son inventadas, y sin embargo hay un profundo contenido erótico. ¿Cómo Cortázar puede conseguir a través de la música y de palabras que aparentemente no tienen una significación, ese subterráneo, ese erotismo que atraviesa el lírico? Después, bueno, es decir, hay capítulos realmente de un erotismo de una calidad increíble. Por eso hay ni hablar de la parte, es decir, del lado de acá. Con Traveler hay un capítulo en que están Oliveira y Travelé, y hay una tabla y está Talita, la mujer en el medio, y ellos dialogan. Son realmente capítulos imborrables. Por eso, cuando pude leer sin la rabia que me daba la moda de que lo único que valoraban de Cortázar era que ese libro se te desarmara, porque la verdad que ahora después conseguí un encuadernado, pero yo decía, bueno, Aldous Huxley consiguió lo mismo en Contrapunto, y simplemente el capítulo que hacía contraste venía después. Pero bueno, y eso era lo más extraordinario que tenía Cortázar, y a mí eso me enojó. Pero cuando lo leí sin ese enojo circunstancial, bueno, pude disfrutar todo lo que a mí realmente me pareció notable. De cualquier manera, si vos me preguntas, y lo que sigue marcándome y sigue para mí siendo insustituible son sus cuentos. Yo creo, este es un país de cuentistas excepcionales, ¿no? Pero Cortázar está entre los mayores cuentistas. Yo no me cabe ninguna duda, y como después hace un ratito recién hice una especie de pequeña antología personal, ¿no?, de los cuentos, pero son grandes cuentos, y uno siempre los puede seguir releyendo. Para mí el valor de un escritor está en que resiste la relectura. Hay escritores que yo sigo releyendo. Yo creo que releer es releerse, ¿no? Porque uno es distinto cuando lee y entonces se encuentra. A mí, por ejemplo, en el 2001, que fue una época tan terrible, me refugié en la literatura del siglo XIX francés, ¿no? Entonces, yo había leído Madame Bovary hacía muchos años, pero de pronto descubrí cosas muy distintas, o en rojo y negro, ¿no?
Ahora esta es una época que también da para relecturas, a ver si nos refugiamos de la realidad, pero no importa, no voy a hablar en este momento de la realidad, por lo menos la inmediata, pero da para mucha literatura. Sí. Pero yo creo que justamente la literatura, y sobre todo sus cuentos, es decir, resisten la relectura y uno les encuentra muchos valores. Como novelista, bueno, ya cité, tienes cosas realmente excepcionales, Rayuela. Los premios es una novela que se considera menor, pero a mí me parece muy buena. Me gustó mucho menos Es el país modelo para hermano. Por eso no diría algo general, ¿no?, de Cortázar como novelista, sí como cuentista, pese a que, como todo cuentista, tiene cuentos que son excepcionales y otros que a lo mejor no son tan excepcionales, pero creo que es un cuentista indiscutible. Estamos llegando a la hora de la mesa, pero habitamos alguna pregunta. Si alguien quiere tomar la palabra, así, a voz en cuello. Sí, Liliana, muchas gracias por todas estas reflexiones tan hermosas, digamos. Yo creo que Cortázar escribe Rayuela en gran medida como una provocación a la literatura argentina. Y posiblemente vos, como una de las primeras lecturas, fuiste verdaderamente provocada por esa novela. Y una pregunta, digamos, no por ese estado de... Creo que Cortázar no esperaba esa reacción, digamos, que lo convertía en un dios de la literatura, sino más bien personas que podían pensar que la literatura era de manera muy distinta a la que venía siendo hasta ahora. De hecho, y lo acabas de mencionar, qué distinto es los premios de Rayuela, digamos, qué cambio hay en apenas 4 años, que creo que son la diferencia. Vos, cuando leíste los premios, ¿qué pensaste de esa novela? ¿Te puedes acordar de eso o tenés alguna idea? No, es que yo puedo bastante memoria, es decir, a mí realmente hay partes de los premios que me parecieron excepcionales. El Pelusa es un personaje realmente notable, es decir, muchas de las cosas, hay un Buenos Aires visto por Cortázar muy particular, René London, por ejemplo, es decir, lugares que uno conocía, entonces ver cierto, el vínculo que tiene con Buenos Aires y al mismo tiempo la lejanía. Cortázar ya empieza a ver un poco, cuando habla del río, creo que es color dulce de leche, digo, bueno, Borges le veía el color del desierto, es decir, hay algo de una nostalgia del que vive hace mucho en París, qué sé yo. Yo leí los cuentos de Cortázar y, como te digo, creo, vos hablabas como que la transgresión ya está en casi toda la escritura de Cortázar. Cortázar tiene una escritura que transgrede. Yo no creo de ninguna manera que Rayuela revoluciona la literatura argentina. Es decir, en última instancia, cada gran escritor que escribe está instalando algo nuevo. En ese sentido, Marechal, en el 49 también revolucionó. Hay que animarse a escribir Adán Buenos Aires en la época en que lo escribió Adán. Es decir, no es, y Roberto Art, ¿no?, también revoluciona. Así todo gran escritor instala en una literatura algo que no estaba instalado. Lo que yo creo que Cortázar revoluciona la literatura con su prosa, con su visión del mundo, no con leer primero el capítulo 82 y después el capítulo 5. Es decir, creo que lo que en ese momento maravilló en Cortázar es lo menos original, es lo más superficial. Lo sigo sosteniendo y no es porque me haya perturbado eso. Me perturbó que se me rompiera el libro, debo decir que sí, y además como ya en esa época me tomaba muy en serio la literatura, me enojó un poco la actitud, ya te digo, eso que cité antes sobre el lector macho y el lector hembra, y el orden que él imponía, que yo decía, bueno, está en orden como 1, 2, 3, 4, así que lo imponen, eso es lo que me movilizó a criticarlo, pero
sí que valoré todo lo excepcional que tenía Cortázar, y en esa crítica además lo señalo, y por suerte el propio Cortázar lo había reconocido. Muy bien. Sí. Yo quería preguntar primero, recordar también, creo que se escucha, ¿no? Creo que no se falta. Recordar también, ya que mencionaste a Buenos Aires, que Cortázar hace un prefacio. Mira, que no es sí. poca cosa, porque Marechal era peronista, Sí, exacto. entonces creo que también es muy interesante esa parte. Mira, eso, gracias por recordar acá, porque eso muestra. Ah, perdón. Sí. Quería preguntar, ¿en qué clave se lee hoy a Cortázar, especialmente a Peña? ¿Cómo se lee, que es otra generación más abajo que nuestras? ¿Y cómo se lee hoy? Porque sabemos cómo se leía en los 60, cómo se leía en los 80, ¿cómo se lee hoy? Ya dijiste lo de la crítica, pero cómo se lo criticaba ya por moda. ¿Qué pasa hoy, cuando todavía hay que estar defendiendo semejante escritor? Bueno, en principio, respecto de lo que decías, justamente Cortázar, siendo claramente antiperonista en el 51, porque él mismo declaró que se había ido a París porque los altoparlantes con la marcha peronista no lo dejaban escuchar tranquilo a Bartók, pero reconoce, es creo de los primeros o el único que públicamente y lúcidamente reconoce la excepcionalidad que hay en una novela como Adán Buenos Aires. Nosotros en el Escarabajo justamente reprodujimos esa crítica que Cortázar había hecho en el 51 sobre la Adán. Eso es lo que muestra justamente la excepcionalidad, la grandeza de Cortázar. Darse cuenta de que la grandeza de un libro no tiene nada que ver con que su autor coincida políticamente con él o no. Eso para mí es excepcional. Lo otro, Lucio, ¿cómo se lee hoy? Y eso tendría que preguntarle a alguien de hoy, porque yo leo como decir, vengo leyendo de una manera, a mí también me interesa, bueno, ¿cómo se lee hoy a Cortázar y cómo se lee hoy? En general, no es solo a Cortázar, cómo se lee, es decir, creo que como siempre hay una gran diversidad de lectores y que cada uno pone de las marcas que tiene, encuentra o no encuentra lo que necesita, es decir, pero no soy la persona más indicada para señalarte las marcas de época, cómo se lo lee, ¿no? Creo, y a veces yo estoy en contacto, ya no doy hace 2 años talleres, pero estoy en contacto general con gente muy joven, y hay gente que lo descubre a Cortázar, incluso hay profesores, todavía quedan felizmente profesores excepcionales del secundario que dan a leer grandes autores, y yo conozco chicos muy jóvenes que descubrieron a Cortázar en el colegio y que se deslumbraron. Eso ocurre, realmente eso ocurre. No te puedo decir que sea algo general, en realidad no se puede generalizar nunca acerca de los lectores. Una generación, ojalá tuviéramos una generación en que toda la generación lee y uno podría señalar, no ocurre realmente eso, pero sí creo que cierta gente muy joven se sigue deslumbrando con Cortázar. Yo no sé si puedo hablar en nombre de toda mi generación, pero creo que se lo lee de maneras múltiples. Uno, por la escuela, porque hay muchos de los cuentos que forman parte de la currícula de literatura del secundario, que no sé si es el mejor, en general no, creo que no es la mejor manera de leer a nadie por obligación. Cuando te dicen esto es obligatorio, tenés que dar cuenta de eso y aprobar o no en relación a un cuento. Y podés llegar a odiar a Cortázar. Entonces, eso es una lectura posible, lo mismo pasa con algunos cuentos de Borges. Creo que hay una lectura muy afectivizada para quienes sí lo conocimos de más chicos y entonces sí lo defendemos ante los embates de él. Es un escritor menor, es un escritor para adolescentes, como revisar, porque tiene cuentos que leemos, de leerlo en serio y después hablamos, pero también hay muchas adaptaciones para niños, circulan Cortázar ilustrados. Accedimos hace relativamente poco a su correspondencia, quienes venimos siguiendo su obra, entonces eso enriqueció muchísimo también la manera de leer algunas cosas, porque está la opinión del propio autor sobre aspectos de su obra. Y quizás, y esto es más a título personal, yo extraño el debate intelectual que había en el tiempo de Cortázar y de Liliana en las revistas culturales, porque no podemos trasladarlo al debate que se da hoy en 280 caracteres en Twitter.
Y además hay algo, y esto soy juez y parte, que los periodistas culturales estamos siendo cada vez más recomendadores que críticos. En parte porque se publica mucho, esto lo pienso en mi hacer, ¿no? Entonces yo me veo más tentada a recomendar aquello que me gusta que hacer una crítica de aquello que no me gusta, porque digo, bueno, voy a ir por la positiva y sugerir lecturas. Pero hay algo de este debate intelectual que era respetuoso, que era afectuoso. Elena tuvo otro debate que ahora no vamos a tener tiempo de meternos, pero que ella cuestionó ciertas categorías que Cortázar habló del exilio, de aquellos que se habían quedado y aquellos que se habían ido, y también fue una ida y vuelta de mucha riqueza intelectual. Yo extraño ese contexto de lecturas críticas en donde se podían confrontar opiniones lectoras y que no era el me gusteo, me gusta, o no me gusta, y que se quede en una manita para arriba, en una manita para abajo. Me parece que está bastante empobrecido el campo intelectual en ese sentido. Cuando uno lee la obra de Cortázar, las cartas de Cortázar, la escuchas aquí en la gente, decir, bueno, había otro nivel intelectual. Es algo que yo querría que se rescatara, ¿no es cierto? Fíjense que no es solo cuestionar, hacer una crítica es reflexionar sobre un libro, no necesariamente una crítica cuestionadora, también señalar lo excepcional. Yo me acuerdo, yo vi la primera que le hice una crítica a Isidoro Gleisen como poetista, hice una crítica de su libro La felicidad, y para mí fue un deslumbramiento leer esos cuentos. Entonces señalar eso también requiere una reflexión acerca de la literatura, ¿no? Eliot decía, y yo coincido totalmente con él, que hacer una crítica sobre un libro es opinar sobre qué es para mí la literatura. Cuando vos hablas de señalás, por ejemplo, que tiene de excepcional Irán Buenos Aires o que tiene de excepcional Rayuela, también estás dando tu propia idea de la literatura, estás opinando. Creo, sí, realmente que ese trabajo de reflexión, sí, se está perdiendo, bueno, en este momento más que nunca, ¿no? Parece que el agravio o el elogio ridículo, ¿no?, reemplazan a la opinión, a la justificación de la opinión, a la fundamentación de la opinión. Y yo creo, realmente, no creo que se haya perdido para siempre, porque afortunadamente creo que capacidad de reflexionar seguimos teniendo. Lo único que haría falta es que de alguna manera eso empezara realmente a existir, ¿no?, en nuestros medios, en la literatura, que se opinara realmente, no simplemente me gusta, no me gusta. Bueno, yo cuando daba taller digo, miren, pueden decir lo que quieran sobre un libro, sobre algo que se leyó, ¿no?, que la gente leía. Digo, la única crítica que no sirve es me gusta o no me gusta, no le sirve a nadie, porque ¿qué pasó en ese texto? Por ahí, el lenguaje no me pareció que del todo este personaje tiene alguna contradicción. Señalar, tomarse el trabajo de señalar, yo creo realmente que es válido, no solo en el terreno de la literatura, ¿no? La reflexión, la polémica, la discusión, siempre es enriquecedora. Es decir, aprender a leer realmente, disfrutar un libro, ¿no?, saber qué vas a encontrar en un libro, ¿no?, yo creo que es algo maravilloso, porque el libro, los libros te abren la cabeza, te amplían tu propio territorio hasta el infinito. Entonces, poder fomentar en otros ese placer de la lectura, ese descubrimiento, ese enamorarse de un libro. Yo creo que no hay nada más importante que encontrar que un chico o un adolescente se enamore de un libro. No va a ser siempre de cada uno encontrar el suyo. Yo creo que alguien que una vez consiguió enamorarse de un libro va a seguir lector siempre, ¿no? Hay un dato que quizás les puede servir, que a mí me hubiera encantado tener cuando leía en los 90 a Cortázar, que es que en Spotify hay listas con todo el jazz que escucha el Club de la Serpiente, que era algo que era imposible, porque tenías que ir, en mi caso, a Musimundo, a buscar en los CDs, hacer una lista. O sea, si querías escuchar lo mismo que escuchaba esa intelectualidad parisina de ese tiempo, ahora pones playlist, Cortázar, Rayuela, y están todos los temas.
Así que sí. Está muy bien. No, todo, por supuesto. Es que todo, o sea, es decir, por supuesto, los medios no tienen la culpa de nada. Los medios nos abren posibilidades. La cuestión es saber leerlo, saber buscarlo, ¿no? Es decir, existe Spotify, pero eso no quiere decir que cualquiera que tiene Spotify va a buscar a Cortázar porque a lo mejor ni siquiera lo conoce o no conoce su amor por el jazz. Entonces, empecemos por ahí. Entonces después, bueno, ¿sabés quién es Cortázar? ¿Sabés que amaba el jazz? Bueno, ahí ya le vas a dar una dirección a Empecé a escuchar jazz gracias a Rayuela. Bueno, en un lugar pero lógico, de Argentina. Yo sé quién es Justo Suárez, por ejemplo, el boxeador, también gracias a Rayuela. Entonces, sé quién es Justo Suárez y sé quién era Mocorova, por ejemplo. Es decir, Ay, los calmada eso de buscar los cigarrillos. claro, por supuesto. Bueno, por supuesto, miren que esos enamoramientos, claro, tienen derivaciones sorprendentes. Eso es lo que tiene cualquier libro que te fascina, ¿no? Es decir, es ilimitado el espectro que te abre, ¿no? Es decir, digamos, yo siento que estoy en buena medida hecha por todos los libros que leí desde que tenían 6 años. Y un lector no se hace mágicamente, ¿no? Tiene que tener la posibilidad, tiene que tener el acceso al libro, tiene que tener la libertad de leer. En fin, es muy complejo y entraríamos en un tema. Yo sé que el tema que marca Mariana y marca Lucio es un tema complejo, pero de cualquier manera creo que Cortázar, como todo gran escritor argentino o de donde sea, va a seguir siendo leído, que sus lectores van a descubrir mundos, universos en ellos. Es decir, Cortázar para mí es un clásico, merece totalmente ser un clásico y al mismo tiempo merece leerse. A Cortázar no le gustaría que yo lo llamara clásico, así que quiero decir que también y más intensamente es un escritor que está muy vivo, ¿no? Que tiene una enorme vitalidad y contemporaneidad. Creo que a mí me gustaría decir que he hablado con chicos jóvenes y encuentran esa contemporaneidad y eso realmente es hermoso. Gracias, chicas, gracias a todos ustedes.